Muy buenas noches, muy buenas noches, respetada profesora Irma Salina y compañeros de esta noche. Mi grupo, conformado por Kevin Martínez y mi persona, José Charry, tenemos el placer de hacer la exposición sobre nuestro tema, que es conflicto de la población por cierre de calles en Boca del Toro, Changuinola 2022. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bien, iniciaremos con una introducción, la cual asimila que en los últimos años en la provincia de Changuinola y Boca del Toro se han registrado un sinnúmero de situaciones y conflictivas de cierre de calles. Y esto se puede dar porque la población puede demostrar un inconveniente que ya tenga con la población o con el gobierno, siempre y cuando sea de una forma pacífica, porque al cerrar la calle están haciendo una violación de la ley, el cual es grave porque las calles deben estar abiertas porque son una vía pública y de libre acceso, la cual constituye un verdadero problema para la seguridad, la paz, la economía y la tranquilidad de los asociados o de la población, al cual al cerrar la calle influye y afecta todas estas situaciones en una población. Bien, nuestro tema, conflicto de la población por cierre de calles en Boca del Toro, Changuinola 2022. Es el tema el cual estuvimos haciendo la investigación. Bien, como antecedentes. Nuestros antecedentes sabemos que son investigaciones, ¿verdad?, que se han hecho para poder validar la nuestra. Son investigaciones, en este caso hemos tomado una investigación la cual fue hecha en México, específicamente en la Ciudad de México, en la zona de Cuapa, Tlalpan, en el Distrito Federal, según la revista Trice. Esta revista Trice asegura que en México los cierres de calles se vienen dando desde los años 80, es lo que viene asegurando la revista Trice. Hay un punto importante y el cual dice que estos cierres de calle iniciaron fue porque hubieron unos múltiples robos en las ciudades y entonces la población tomó la decisión de poder hacer un alto y cerrar las vías para que pudieran tomar cartas en el asunto. También hay algo importante que dice esta revista Trice, la cual dice que cierran las calles y de una forma no legal, ya que como estuvimos hablando en la diapositiva pasada, el cerrar las calles es una violación de la ley porque son vías públicas y de libre acceso, ya sea para una emergencia o tendrían que ir a un lugar y las vías están cerradas y entonces es un conflicto ahí. Otro de los investigadores eh, que se puede decir fue Moreno Murrieta, el cual asegura que el gobierno es el principal responsable para poder solucionar estos problemas que tiene la población o los manifestantes en este caso que han cerrado la calle, ya que el gobierno tiene la solución para poder impartirle eh, la solución de lo que necesiten, ya sea una luz, ya sea vivienda, lo que necesitan, el gobierno podría suplantar, son el principal pilar para poder arreglar cualquier inconveniente. Bien, como objetivo general es evaluar los conflictos de cierre de calles de la población en Changuinola. Bien, dentro de los conflictos de cierre de calles hemos detectado tres tipos de cierres que se han dado aquí en Boca del Toro. El cierre pacífico, el cierre de calle conflictivo, cierre de calle fuera de control. Cuando hablamos de cierre de calles pacíficos, o cual fue un anexo, cuando hablamos de cierre de calles pacíficos nos referimos a lo que hacen manualmente las universidades, hospitales, que son cierres pacíficos de vías. Caminan, salen en caminata, van, tapan un pabellón de la calle, pero no obstruyen el paso, sino que están en movimiento, no se mantienen constantes. Cuando hablamos de cierre de calles conflictivos, es cuando cierran el total de la vía, cuando no hay flujo de la vía
ni de ir ni de venir, sino que cierran ambos pabellones. Y entonces al cerrar las calles, entonces ya hay un conflicto. No hay agresión, pero ya hay un conflicto porque los, los afectados que quieren transitar no pueden y entonces están los manifestantes. Y entonces el problema ahí y ya hay un conflicto. Y ya cuando es fuera de control, es cuando ya se van a los golpes, a las palabras o cualquier otro percance que pueda pasar. Bien, cuando hablamos de objetivos específicos, hablamos de destacar los puntos más relevantes en la mesa de diálogo. Cuando hablamos del objetivo específico son las posibles soluciones para evitar los cierres de calles. En este caso, hablamos de la mesa de diálogo, hablar con cada uno, con los dirigentes de cada manifestación, hablar qué es lo que necesitan, cuál es su planteación para que esté todo en paz, buscar siempre el diálogo. También podemos hablar que determinar hasta qué punto es legal o no los conflictos de cierre de calle en Boca del Toro. Si bien decimos que el pueblo puede estar inconforme con alguna ley, con alguna población o algo, pero pueden hacerlo de forma pacífica, porque al cerrar la calle ya no sería una manera legal porque estarían incumpliendo la ley. Eh, Otro objetivo específico puede ser evitar que el gobierno implemente normas que puedan violar los derechos humanos o salariales y laborales. Evitar que el gobierno quiera subir algo demasiado porque no alcanza el salario. Entonces, todos estos son factores que pueden hacer que las personas puedan ir a las calles y cerrarlas. Bien, nuestra pregunta de investigación sería cuál es la problemática de los conflictos de cierres de calles de Boca del Toro Changuinola 2022. Entonces, ¿cuál sería el motivo del cual surge de que los manifestantes vayan y cierren la avenida? Porque es algo ya muy común a lo que viene siendo Changuinola. Bien, se hace este proyecto por la justificación, ¿verdad? Cuando hablamos de la justificación, lo hacemos esta investigación la hicimos para evitar un riesgo de la población y que pueda ser un percance muy grande. Cuando hablamos de la justificación, es para realizar y que sea de, es para el pueblo y los manifestantes, no haya un conflicto entre pueblo y manifestantes y que pueda ser un percance muy grande, sino que se pueda llevar todo mucho mejor. Evitar porque sabemos que la población es mucho más grande que los manifestantes. Entonces puede ser una catástrofe porque si la población ya se cansa de tantos cierres, puede ir al conflicto contra los manifestantes y eso sería una lucha de pueblo contra pueblo. Bien, cuando hablamos de limitaciones, eh, podemos hablar que es el espacio geográfico que se realiza la investigación en el distrito de Changuinola de Boca del Toro, puede ser una gran limitación. Otro punto sería que estando en el lugar de los hechos de la calle cerrada, sería prácticamente imposible poder ir, pedir la opinión de los manifestantes, ya que podrían ser en gran cantidad. Entonces sería una limitación en este aspecto. Otro aspecto sería el periodo de realizar para este estudio. Será desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2022, el cual se hará recolección de información de datos pertinentes para la investigación a través de instrumentos de entrevista. Cuando estemos ahí en el lugar de los hechos de cierre de calles, poder usar el método de investigación que vendría siendo las entrevistas, pero igual carecería de tiempo porque serían demasiados los participantes. A continuación, mi compañera Jervis Martínez. Se ve la pantalla. ¿Me veo yo? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Buenas noches, profesora Irma Salina, compañero. Me corresponde hablarles sobre el segundo capítulo, que es el marco teórico, y algunos puntos relevantes que corresponden al segundo capítulo.
Como primer punto, tengo la cuantificación y localización del fenómeno en Changuinola, que en este caso estamos hablando de los conflictos de cierre de calle en Bocas del Toro, Changuinola 2022. Uno de esos conflictos en cuanto a la cuantificación es la inseguridad que siempre está presente en cada rincón, no solamente a nivel nacional, sino en nuestro distrito, nuestra provincia, que es algo que se vive consecutivamente y escapa de las manos de nosotros mismos. Lo que son el diario vivir de estos cierres de calle en Changuinola, ya que cualquier inconformidad, los ciudadanos siempre decidirán tomar esa vía por motivos a que se le cumplan sus derechos o lo que ellos piden. Siguiente punto. Otro punto es la mediación. Muchos de los casos de los conflictos de cierre se lleva a lo que es una mediación para resolver ese conflicto de cierres de calle. ¿Cómo resolver ese problema? En Bocas del Toro, en Changuinola, como dije anteriormente, es un problema que es un diario vivir aquí, los cierres de calle por los diferentes puntos o temas que ellos desean que se les resuelva en un momento dado. Y por eso se llega a un punto de lo que es la mediación, que es la respuesta más razonable en conversar con ambas partes y llegar a un acuerdo para solucionar este caso. En este caso es el pueblo y el gobierno o una entidad responsable. Como bien lo dice ahí, una de las citas Ledesma, DG, que el dilema de la seguridad social en Panamá habla de diferentes puntos. Ciertos autores mencionan que hay diferentes tipos de conflictos en los cierres de calle, otros por la comunidad, otros por la inseguridad, otros por la calle en mal estado. Hay diferentes temas que abarcan estos conflictos de cierre de calle y que hace que las ciudadanías busquen esas medidas para que puedan responder de una manera más asertiva en cuanto a su problema. Siguiente punto. Tenemos la negociación. Por último, es uno de los temas más relevantes que se presentan en los conflictos de cierre de calle, la negociación. Como bien dice ahí, la negociación ha mostrado ser un elemento importante y valioso en los diversos mecanismos existentes y en la resolución de conflictos. Ha tenido una evolución y desarrollo ascendente. Es una de las formas más comunes de resolver los conflictos, generalmente es voluntaria. En muchos de los casos se da voluntariamente, en otros casos no, porque si no hay un mutuo acuerdo o hayan reglamentos, leyes que conlleven a esa negociación de ambas partes y no se llega a un acuerdo, resulta ser que el conflicto no se lleva a cabo, se sigue desarrollando de manera más negativa, donde hay cierres, donde hay repercusiones y muchas otras cosas, enfrentamientos, como fue uno de los cierres que hubo en esta semana, que todos estuvimos anuentes a que si no se llegaba a un acuerdo, ellos no iban a abrir la vía, independientemente que estaban perjudicando a terceras personas, pero igual ellos estaban reclamando algo que es su derecho. Siguiente. Tercer capítulo, marco metodológico. Como tercer capítulo habla de los tipos de investigación. Como tipo de investigación se desarrolló el enfoque cualitativo, ya que cuando nos referimos al tema de investigación, que son los cierres de calle, es necesario usar las cualidades del enfoque cualitativo, que son las entrevistas, tanto a los manifestantes y al pueblo, los métodos de observación, ya que no todos los cierres de calle son de la misma manera. Algunos son pacíficos y otros son cierres que salen de control. Como bien dijo el compañero, para tener una investigación más efectiva se hace lo que es una entrevista, se entrevista a los líderes de ciertos grupos, de ciertas organizaciones, que nos van a explicar por qué se está dando el problema, qué es lo que exigen como pueblo y qué es lo que ellos quieren en esas exigencias, o más bien el beneficio que ellos requieren para ellos mismos. Entonces,
para eso se dan las entrevistas. También uno hace también lo que son los cuestionarios y a través de la observación, y en este caso se observó el comportamiento del pueblo, de las organizaciones, de qué ellos estaban exigiendo en estos cierres. Como bien lo dijo, algunos son pacíficos, que nada más cierran una vía por una hora, otros son más conflictivos, que si no se llega a lo que ellos concretan, se van a más días hasta que se le cumplan sus peticiones. Población. Para analizar la solución de conflicto de cierres de calle en Bocas del Toro, Changuinola, en los distritos, lugares que han sido afectados por los incidentes de las vías de tránsito, como son Finca 11. Este año hemos tenido diferentes cierres. O sea, los cierres de calle se han venido durante años, ¿verdad? Por diferentes motivos. Pero este año ha sido un año donde ha habido más cierres que otros. Por lo menos en Finca 11, cuando son el área precarista, aquí en el puente de los jubilados, cuando exigen su aumento, en el empalme, que siempre se toman lo que es el área del puente. Esos son áreas, lugares que son afectados, porque la mayoría de las personas que traen su mercancía vienen de afuera de las provincias centrales y muchas veces tienen pérdidas, no muchas veces, todo el tiempo han tenido pérdidas debido a estos cierres que siempre pasan en esta área de Changuinola. Por eso es que muchas personas temen venir a la provincia debido a estos cierres de calle, porque siempre generan lo que son pérdidas en vez de ganancias. Se escogería, como bien dice, la muestra, una parte de la muestra de la población, no todo, porque se sabe que son gran cantidad, se escogería como un mínimo una población de 100 personas para lo que es la investigación en sí, que es la población. Como bien dijo, el tipo de muestra de investigación es probabilística, ya que la investigación cumple con dos factores. Creo que está en la siguiente diapositiva, compañero. Ajá, los tipos que el teléfono lo tengo medio... Variables. Que demuestra, pues, de investigación son variables, que es una variable independiente, que son en este caso, esta variable sería el cierre de calle en Changuinola, Bocas del Toro. Es una problemática que no se puede pasar por alto, ya que cada vez que sucede, mayor el riesgo de violencia. Y no solamente se trata de la violencia, sino la inseguridad de las personas, el robo, porque siempre para estos cierres se presentan esos tipos de violencia, de robo, hurto en este caso, pero bueno, podemos ver que en este último cierre no se ha escuchado lo que es el hurto, la violencia. Sí hubo uno al principio del año, pero ya eso fue un tema bastante desagradable. Y por último, esta problemática se puede pasar por alto, ya que cada vez que sucede hay mayor riesgo de violencia entre las comunidades, la cual afecta no solamente la economía de los que están peleando sus derechos de acuerdo al tema, sino también para uno mismo, la salud mental de los afectados. Los conflictos siempre se darán, los conflictos de cierre siempre estarán a la vanguardia de nuestra población, de nuestra provincia, y es algo que tenemos que estar anuente y es el diario vivir de nuestra provincia, lamentablemente es así. Siguiente punto, compañero. Dentro de esa investigación que hicimos, porque se ha visto que en otros países, dentro de las referencias que buscamos, han habido cierres de calle, pero para otros temas, por ejemplo, la inseguridad del barrio, por las calles que están en mal estado, son tipos de cierres que se han dado en otros países, pero en sí, aquí en Boca del Toro o en Panamá, no se ha hecho una investigación o un proyecto que diga por qué realmente se está dando estos conflictos de cierre de calle tan consecutivamente. O sea, que no han hecho una investigación. Y por lo que nosotros hemos investigado, recoleccionado información, datos, estos se dan por diversos temas. Y eso es porque el mismo gobierno
está anuente a todo este sistema que se está dando y no pone un stop o de cómo solucionar estos conflictos de cierres de calle y mandan a terceras personas que quizás no pueden solucionar el problema y lo que hacen es empeorar al pueblo panameño. Dentro de este cuestionario está realizado para tener una idea de los posibles comportamientos e información que tiene la comunidad de Changuinola ante estos presuntos cierres de calle. La pregunta del cuestionario serían para la población, más no para los manifestantes. Siguiente. Dentro de las preguntas que recolectamos son, ¿cuál es la reacción al transitar por las vías y encontrarse un cierre de calle? Expusimos, fue pregunta de escoger la mejor respuesta. A, esperar que liberen la vía o intentar regresar por donde llegó. 2. Al estar frente a los manifestantes, ¿cuál es su reacción inmediata? A, llamar a las autoridades de tránsito, Policía Nacional en este caso. B, establecer una comunicación directa con los manifestantes. 3. ¿Por qué la cantidad de cierres de vía de Changuinola? ¿Cuál diría usted que es la raza o etnia que suele recurrir a cierres de calle con más frecuente? La etnia. B, blancos. C, indígena. La mayoría de estos cierres siempre se dan por las razas indígenas, porque siento que el gobierno ya lo ha mal acostumbrado a darle todo. Y entonces el indígena se ha quedado con esa mentalidad y quiere que todos los problemas que se le avecinen, el gobierno se los solucione, porque lo malo acostumbraron. Así que la mayoría de los cierres siempre se van a dar por el área indígena, porque la mínima cosa ellos van a pelear. ¿Cuáles son los horarios que usted considera que utilizan por los cierres de calle? De 6 a 12, de 12 a 9 p.m. o toda la jornada. Prácticamente utilizan toda la jornada, ya no se tiran a medianoche ni desde la madrugada empiezan a cerrar calles y ahí hasta que le den una respuesta única. ¿Cuáles son las posibles demandas que exigen los manifestantes al cerrar las calles? A, exigen vivienda, agua, energía eléctrica. Exigen trabajo. C, exigen vivienda. Yo diría que exigen todo. En este aspecto exigen lo que es, siempre van a cerrar, ya sea por vivienda, por agua, por energía eléctrica, por terreno, porque ahora invaden terrenos ajenos y sin importarles que tengan dueño, ellos quieren ese terreno, por eso se llaman precarismo, porque ellos quieren todo, sin haberle costado ningún real, ellos todo lo quieren y lo más fácil posible. Así que yo diría por la A, que sería toda. Siguiente. Bueno, pusimos varias conclusiones. Dentro de las conclusiones, regular los cierres de calles por motivo de seguridad, porque es lamentable que muchas veces, como bien dije, pasa lo que es el hurto. Las personas que vienen viajando y pasan por un área oscuro, lo que hacen son los maleantes aprovechar para robarles a aquellas personas que vienen de otro lugar para la provincia. Es un paso hacia una ciudad menos fragmentada, más segura, más justa, donde se reafirma el carácter público del espacio urbano. El efecto en los cierres de calle, aunque aumenta a escala local e individual, la habilidad del espacio urbano tiene un impacto negativo sobre la fragmentación del tejido urbano y cuestionan el derecho a la movilidad en el espacio físico. Permitir los cierres de calle es permitir la privatización de la ciudad por grupos de vecinos, es permitir la progresión de una sociedad vigilante en la que el desconocido automáticamente se vuelve intruso y sospechoso. No obstante, regularlo forzosamente, prohibir completamente y no se pueden ignorar las demandas legítimas de seguridad de los habitantes. Todos los ciudadanos de Changuinola deben de conocer las consecuencias que genera esta medida para tomar conciencia sobre el asunto.
ciertos aspectos sí se comprende cuando las personas o el pueblo, más que todo indígena, quiere pelear algún derecho, pero a veces siento que ellos se toman más el tiempo de lo debido y en vez de solucionar de manera pacífica, no, ellos se van y empiezan a llamar más organizaciones que afectan más a la población y más que todos a los productores que traen sus productos a traerlos acá y lo que ocasiona son pérdidas. Y no solamente los productores que vienen de provincias afuera, sino de la misma bananera, que debido a este último cierre tuvieron pérdidas porque muchos trabajadores tuvieron que ser mandados nuevamente para su casa porque la verdad que las frutas se estaban perdiendo y con este cierre que hubo no podían pasar sus mercancías, sus frutas para que lo lleven a donde deben de llegar a su destino y eso es lo que estaban generando y ellos ya se estaban molestando y iban ya a apoyar lo que es este cierre porque le estaba generando una pérdida en vez de ganancia y sus trabajadores no iban a ganar lo suficiente con estos días de cierre. Esto es lo que hemos concluido, compañero y yo, como investigación. Es un tema bastante extenso en el sentido de que información de aquí, de lo que es la provincia o el país nacionalmente, no hay en cuanto a los conflictos de cierres de calle. Lo que hay son investigaciones de otras ciudades, de otros países, pero referente a otros temas. Simplemente nosotros nos guiamos por ciertas citas o ciertas bibliografías de algunos libros que nos presentan esos conflictos, pero haciéndolo referencia a nuestro tema. Muchas gracias, compañero y profesora.